mi memoria funciona, y creo, si no me equivoco, que nace el año 411, pero puede ser 417, la verdad es que nadie lo sabe y no es tan importante porque más o menos es antes de Cristo. 411 y 417 antes de Cristo, en una ciudad al norte de la Turquía actual, una ciudad sobre el Mar Negro, que entonces era parte del mundo griego, como también todo el vacío mediterráneo del este hasta Italia, la Sicilia, eran griegos, para demostrar cómo cambian los tiempos y cómo cambian los imperios, porque hoy en día la Grecia no representa mucho, pero entonces era el mayor fuente de cultura y poder económico de la historia, por lo menos, de esta parte de la planeta. La historia de Chile es otro, pero aquí la Grecia era los más importantes. Sino que era una ciudad muy importante de comercio por la Grecia, y la familia de Diógenes, su padre, eran banqueros de la ciudad de Sinope, banqueros de la potencia imperial número uno de entonces, un poco más o menos como tipo Rodrigo Rato, él lo era aquí hace poco, era una familia así, porque eran banqueros que fueron condenados por engañar y por corrupción. Su familia y él mismo, el joven Diógenes, banqueros con mucha pasta, y que fue condenado al exilio por hacer una cosa bastante fácil, es coger las monedas, las dracmas, las monedas, y quitar un poco de oro a cada uno, y entonces quedarse abaratando el peso de las monedas de oro de esto imperio comercial griego. Y pues después un poco la gente ha visto que pasaba algo raro con la moneda, porque era siempre más ligero. Hacemos la misma cosa hoy en día, pero pasa por banca hoy en día. Pero entonces fueron condenados por corrupción, y parece, si uno lea su historia, que esto fue un golpe increíble para el joven Diógenes, que le ha hecho cambiar el chip, como se dice hoy en día, el chip en la cabeza, y piensa que quizás todas las riquezas y todas las cosas por las cuales él luchaba antes no eran tan importantes, y empezó a desarrollar en su cabeza en este momento la idea, todo el contrario, de vivir sin nada, de vivir de solidaridad, de vivir de filosofía, de arte, de vivir más que todo hablando a sus compatriotas y a sus amigos y enemigos, y entonces transformarse en filósofo. Muy divertido que dice Diógenes el cínico, conocido como el creador del pensamiento cínico. Y yo mismo no lo sabía, pero leyendo la historia, la palabra cínico y la palabra Islas Canarias, las Canarias tienen el mismo raíz. ¿Y cuál es la raíz? Cane o tigre, el perro. En Canarias la leyenda decía que había perros enormes, por eso estas islas se llaman de la manera latina Canaria, y el mundo cínico es porque Diógenes ha pensado que el ser más feliz y alegre y divertido de la planeta son los perros. No trabajan, viven ahí de lo que hay, están siempre entre ellos, discuten entre ellos, se lo pasan bien al lado del ser humano que está ahí en un afán de trabajar y trabajar. Los perros están por ahí, por allá, y entonces él decide de convertirse en perro. Y por eso la palabra cínico, que se ha modificado por su actitud. Su actitud entonces empezó a desarrollarse y a hacerse conocer cuando fue exilado de su país y llegó hasta la capital, hasta el centro del poder griego, llega a la capital, a Atenas. Y Atenas va directamente a la Agora. La Agora era la plaza de todas las ideas, donde los filósofos venían a discutir, donde los mercantes vendían sus cosas, pero el lugar era un poco el internet de la época, un internet en 3 dimensiones ahí, y cada uno intentando de hacer pasar una idea, pasar una del mundo, y él mismo ahí compartiendo esta lucha de ideas. Y el señor Diógenes, el joven Diógenes está ahí, no solo está ahí, pero
vive ahí, es decir, vive en un barril. Vive en un barril y para demostrar que no es ni más ni menos que un perro, que no necesita de casa, que no necesita posesiones terrestres, vive en un barril. La idea aquí yo creo que es algo muy, la idea innovadora de la historia, de la fábula, porque está en fábula de su vida, es el hecho de haberse dejado el poder, dejado la imagen, los símbolos del poder, de las apariencias, y intentar ir al esencia del ser humano. Y tanto era riguroso en su idea, es que se ha después quitado de todas las posesiones y vivía entonces en la calle. Y una anécdota que simboliza a todo es cuando llega ahí el emperador Alejandro Magno, el grande Alejandro Magno, el símbolo de este poder de la cultura griega, un poder que llegaba hasta la Persia, el Alejandro el Grande, Persia India llegaba ahí de egipcio. Alejandro viene a Atenas y hablando con las autoridades de Atenas dice: yo he oído que aquí tenéis el más grande de todos los filósofos, se llama Diógenes. Es un gran complemento veniendo de Alejandro Magno, porque Alejandro fue alumno de Aristóteles, Alejandro alumno de Aristóteles, Alejandro habiendo conocido también por su profesor a Sócrates o a Platón, y entonces habla de Diógenes como el más grande, el más sabio, y pide a las autoridades de encontrar este famoso sabio de Atenas. Los autoridades están así un poco molestos con la pregunta y dicen: pero la verdad es que nuestro gran filósofo Diógenes no se puede encontrar fácilmente en la Agora porque vive ahí. ¿En qué palacio? Dice Alejandro Magno. La gente dice: la verdad es que no vive en una palacio y tampoco en una casa, vive en un barril. ¿Cómo? El gran filósofo vive en un barril. Sí, señores, mira, este es el barril, y el hombre ahí abajo es el gran Diógenes. Hay que saber que esta historia del barril y todo, incluso antes de la llegada de Alejandro, había creado muchas polémicas en Atenas, porque él fue multado 2 o 3 veces por masturbarse en público. Con su barril y el gran Diógenes ahí masturbándose. ¿Y por qué se masturbaba? Porque dice: ¿por qué no multan los perros? Los perros se masturban, los perros follan en público. ¿Por qué tengo yo, y cuál es esta idea que el ser humano es superior a los perros? Yo hago lo que soy perro y hago lo que hacen los perros. Y entonces, bien, las autoridades tenían este problema con el emperador Alejandro el Grande, diciendo: hostia, si empieza a masturbarse, a hacerse pajas, cuando llega el emperador, a ver la imagen que va a proyectar de nuestra ciudad. Y entonces llega ahí, y está ahí, y el gran Alejandro dice: ¿es usted? Y dice: yo soy Alejandro Magno, soy el emperador, y Diógenes dice: encantado, yo soy Diógenes y yo soy nadie, pero estoy aquí, y ¿qué quiere? Y Alejandro Magno dice: pero usted, tan gran filósofo, y viviendo de esta manera tan miserable, yo soy líder del mundo y yo puedo ofrecer lo que queréis. Basta pedirlo a mí y yo quiero honorar su sabiduría y puedo ofrecer dinero, casa, lo que sea. Y Diógenes dice, esta respuesta se quedó por la historia, dice: bueno, la verdad es que no necesito mucho más, estoy perfectamente, pero una cosa sí necesito. Entonces Alejandro Magno dice: basta decirlo y ya lo tiene, basta decirlo. Y Alejandro dice: Sócrates, Diógenes dice: bueno, sí, si usted podría ponerse 5 centímetros más a la derecha, porque me está haciendo sombra, a mí me gusta ver el sol. Y esto es lo que Diógenes ha pedido al grande emperador. Y esto también, la historia de la filosofía griega está lleno de estos anécdotas. Y yo
hablaba con una amiga, que me recuerdo ahora mismo, el amigo muy conocido francés que ha escrito el libro Ateísmo, el tratado de ateología. No me recuerdo, pero se puede encontrar en Wikipedia. Es un gran filósofo francés. Él dice, Leo, no olvidar una cosa, que estas anécdotas no son anécdotas, es la manera de pensar griego para intentar en pocas palabras dar todo un título, toda una idea sobre la filosofía que representa. Y entonces son un poco como avatars, símbolos. Hay muchas anécdotas de la vida de los filósofos que no son verdaderos o quizás lo son, pero la mente griega lo transforma en un mensaje muy sutil y muy conectado, ¿sí?, a toda la realidad de la existencia. Entonces, el hecho que el gran Diógenes pide al emperador de ponerse un poco más al lado para que el sol, que no la sombra, significa que la filosofía pedía a las autoridades de no dar sombra al arte y a la cultura, y que el poder terrestre tenía que ser al servicio del poder filosófico. Esto el significado de esta pequeña historia. Yo voy a pedir para Diógenes, que se ha quedado entonces en la historia de la humanidad como este hombre que ha querido ser humilde, que ha querido ser también libre, que no ha tenido problemas de hablar directamente a todos los poderes y no pedir nada a ellos, y no pretender nada y no pedir nada, pero de tener esta libertad cultural, que en mi opinión es tan importante, y no venderse la imagen de una persona que no se ha vendido al poder. Él merece el grito católico. Entonces, ¿estamos ciertos? ¡Guau, guau, guau, guau! Yo he pensado hablar de Diógenes. También tenemos Debussy aquí, me encanta hablar de política con Debussy, de la el plan de luna o algo así. Una semana antes de las elecciones, y el Diógenes me ha vuelto en 2 o 3 ocasiones últimamente con los debates en televisión, cuando he visto yo, la verdad es que me estoy riendo mucho, y quizás es un problema de edad. A 63 años me veo mucho más destacado de los problemas inmediatos de la política de lo que yo era hace 20 años o 30 años, como si las cosas son como más complicadas y menos importantes de lo que parecen. Una cosa que me ha tocado mucho es que últimamente casi todos los representantes de los partidos, incluso Pablo Iglesias y Albert Rivera y todos, han pasado por El Hormiguero, el programa de la televisión de Antena 3. Y tengo particular cariño con esto porque yo he trabajado en El Hormiguero muchísimas veces, desde que estuve y conozco toda la red y Pablo Motos desde muchísimo tiempo. Y de leer los futuros líderes del país discutir con las hormigas que están ahí, no sé cómo se llaman, pero las muñecas esas. Vaya superficialidad, vaya mierda de contenido político. Entonces ya es Pablo Motos, que es una persona encantadora, se dice, no sé en italiano, encantadora, y que conozco bien, pero se pone ahí a hacer estas preguntas como si fuera el Padre de Dios en persona, y los políticos están ahí, el Sánchez del Partido Socialista están ahí, como si pasaba el Tribunal de Nuremberg, que intentaba no hacer errores y no decir tonterías en El Hormiguero, frente a las 2 putas hormigas. Era patético, creo que la palabra patética es la cosa más. Y yo estoy seguro que
al Diógenes, si lo hubieran pedido a Diógenes de venir al hormiguero para discutir de filosofía, lo hubieran mandado a la mierda a todos, justamente. Y cuando yo voy al hormiguero, no hago nada de esto, yo me tiro huevos al público, tiro pedos y hago cosas groseras porque me pagan por hacerlo. Y creo que es la dimensión de lo que pasa ahí, es espectáculo popular, un circo, una cosa divertida y todo, pero la gravedad que quizás yo espero de la política no pasa por el hormiguero. Y después los debates también, las cosas también bastante denigrantes, están todos en Antena 3, esta televisión funciona, privada, funciona vendiendo espacios publicitarios. Y entonces, estos debates es una mana de dinero para empresas privadas. ¿Por qué coño no hacen los debates en televisión pública? Si hay una televisión pública, ¿por qué no vienen utilizando para hacer política? Yo no entiendo muy bien la cosa. O si no, porque la televisión pública es tan impresentable con el Partido Popular que la gente no quiere acercarse de esto porque es tan sectario y tan retorgado y todo. Pero bueno, entonces, en estos derroches de estupidez, en mi opinión, que se ve, porque bueno, que se habla de política económica, tal vez, ¿por qué no? Porque finalmente el gobierno no es que hace mucho en la política económica, la economía va por su propia cuenta, ¿sí? Estamos en un sistema de mercado libre, no es que el gobierno va a decidir tanto de una cosa o de otra, pero ver que los políticos se ponen a un nivel así tan bajo, cuando pasa, por ejemplo, las cosas como ayer, antes de ayer, en Afganistán, las tropas españolas están todavía en guerra, mandan a esta gente a luchar por ideales democráticos para defender el hormiguero. Es triste, es más que triste, entonces se está perdiendo totalmente el significado de lo que significa la seriedad del hecho de un gobierno. Y mis críticas en el conjunto de esto, y yo lo voy a decir francamente, va todavía más duro y más fuerte contra Pablo Iglesias, que pues he tenido la ocasión de conocer y que yo he valorado y valoro todavía, pero que eso que se deja de enganar en todo esto. Yo creo que es totalmente equivocado que el Podemos o Podemos en Común y todos los diferentes Podemos que luchan para representar una cierta visión horizontal de política, de asamblea, de solidaridad entre personas, que de repente viene transformado en un partido clásico, con un líder jefe clásico, sí, que le da cola ahí y todo, pero quizás lo van a pedir de poner la corbata un día al otro, y todo esto lo ve como totalmente ridículo. Tan ridículo, más que todo, a la luz de lo que pasó en Grecia. Creo que Podemos no ha hablado para nada de cuál es su posición frente a la traición total y absoluta de Tsipras y de Syriza y todo lo que representaba en una lucha contra la troika y todo esto, y de repente hacen un referéndum de la hostia, el pueblo griego manda la mierda al poder económico, manda la mierda, dice no al rescate, oshi, sí. Y de repente, no, vale, la verdad es que no, y los mismos tratan directamente, incluso en situación peor que antes, aceptando lo que la derecha no había tampoco querido aceptar. Y entonces, Varoufakis, quizás el ex ministro de la Economía, el único con un poco de cojones y un poco de dignidad, se fue inmediatamente, pues ha escrito sobre esto, y parece que la noche mismo de los resultados del referéndum ha dicho a Tsipras, pero ¿cómo? ¿Qué decisión vas a tomar? Entonces tú querías perder el referéndum para ser legitimado, para aceptarlo, y ahora, entonces, ¿qué es? Hipocresía, engaño, entonces, Pablo Iglesias, ¿qué cosa? Y Podemos, ¿qué cosa han dicho de todo esto? Nada. Estamos con Tsipras, y se vea, entonces, ¿qué representa? Yo creo, conociendo a la altura de mis 63 años, yo quiero decir esto. El sistema económico, el sistema social y el sistema de todo lo que vivimos es tan poderoso
que no es el momento de luchar contra él. Hay que construir cosas totalmente al lado, crear cooperativas, crear cosas de solidaridad, crear una otra economía y quizá tomar el poder en 30 o 40 años, pero intentar entrar en el sistema para hacer lo que los griegos han hecho, es decir, nada. Y peor todavía, y traicionar todo esto no ayuda a nada. Entonces, consejos del Vaticano y de la misma manera que los obispos lo hacen en sus catedrales, yo no voy a ahorrar mucho. Yo creo que sí que se puede competir en las elecciones municipales porque un municipio puede hacer algo muy local, pero a nivel de un gobierno, con todos los tratados y todo lo que significa la sociedad tal cual lo es, es inútil. No, la única cosa es incluso si ganan las elecciones y bajar el pantalón como ha hecho los griegos. Y entonces podría haber sido mucho más interesante decir, mira, nosotros no somos listos para ofrecer nada de mejor, necesitamos mucho más tiempo, vamos a trabajar en nuestras comisiones, en nuestros colegios, en nuestras cosas, vamos a desarrollar otra cosa nueva, a las próximas elecciones municipales volveremos y vamos a demostrar con Ada Colau, con Carmena y con toda la gente que han dicho que somos buenos, que sabemos lo que estamos haciendo, pero entra ahora mismo a hacer en el gobierno, no somos capaces y no queremos traicionar a la gente, necesitamos tiempo. Y con mucha dignidad esperarse y estar fuera, porque el contrario tenía haber sido de decir, a nosotros no va a pasar lo que ha pasado en Grecia, porque nosotros vamos a hacer esto, a la diferencia de los griegos. No han dicho nada cuál es la diferencia política entre Syriza y Podemos, y se ha quedado esto todo como si nunca había pasado. Todo esto me parece pobre a nivel intelectual y pobre, y entra ahí a medirse a los dos muñecos del hormiguero y todo. Yo creo que es traicionar las cosas que nació en el 15M, las cosas que está desarrollando muy interesante, un cambio radical de la sociedad, porque no quiero ser ¿cómo decir? Derrotistas, no son para nada, al contrario. La revolución es tan poderosa lo que está pasando que no pasa por el gobierno de esa manera, es de otra cosa. El deseo mucho más radical en la gente de más ecología, y el deseo de hacer aceptar diferentes maneras de vivir su sexualidad, el deseo de paz por encima de la gente, todo esto es dentro de la gente, dentro de las personas, es una revolución que se está creando. Y esto no pasa por quién está el gobierno o no, es una cosa mucho más profunda. Y creo que los verdaderos revolucionarios están ahí, a pie de calle, y luchando para dar fuerza y dar energía y dar esperanza a estas cosas. Y lo del gobierno el día 21 de diciembre es lo de menos, los tiempos son más largos. Y entonces, deveniendo desde el Vaticano, yo no soy contrario al voto, y yo también voy a votar. Y yo no voy a decir quién o cómo, pero votar por los más laicos, los que hacen menos daños. En este momento yo no creo que alguien al gobierno puede dar muchas soluciones. La única cosa que puede hacer es hacer un pelín menos daños que nosotros. Entonces, un gobierno más en forma laico, un gobierno con más visión social, entonces un gobierno de una manera o otra más asociado a los ideales de la izquierda es un poco mejor que lo que hemos tenido hasta ahora. Pero no es eso la revolución. Necesitamos un gobierno tranquilo que administre las cosas mientras la verdadera revolución tiene tiempo para organizarse, tiempo para conocerse, tiempo para poderse erradicarse. Entonces, todo esto para decir, tranquilos, cualquier resultado del día 21 de diciembre no va a cambiar nuestras vidas. Le hemos visto, por lástima, es una lástima, pero es así. Y el final de la historia
se van por una razón muy justa. Hay nuestros amigos de Mongolia que empiezan a las 7, están aquí al lado, ¿sabes? Que son de Mongolia, la revista Mongolia están ahí en el Teatro del Barrio y empiezan su función a las 7. Entonces, Benedicto la ha salido de estos amigos, que van a una cosa extraordinariamente interesante también, los de Mongolia, que son también muy radicales. Y entonces, nada, y por eso, volvemos a Diógenes, la radicalidad de Diógenes, eligiendo vivir en un barril, no queriendo nada del poder temporal ahí, y luchando por su libertad de una manera tan fuerte, tan radical, una especie de Willy Toledo de la época, y que hace que al final nadie conoce el nombre de los que gobernaban Atenas entonces, que le habían multado por hacerse peras en público, pero Diógenes, 2400 años más tarde, el nombre se recuerda. Y entonces mira por dónde los que tenían el poder, los que parecían la gente más importante, los dignitarios de la ciudad son totalmente olvidados, pero el espíritu revolucionario, el espíritu cínico, como un perro, ahí viviendo la naturaleza en su piel, eso se mantiene y se recuerda, y hoy, a 2400 años de distancia, estamos aquí, o por lo menos aquí, en el Vaticano, hablando de él. Entonces, por eso también, y por la verdadera revolución, que es una revolución que no pasan por los gobiernos, y que pasan por nosotros, y por nuestra posibilidad de unirnos en las cosas que amamos, hacemos también un grido patólico. ¡Guau, guau, guau, guau!